Bueno, vamos a hacer nuestros primeros ejemplos con el comando select. Una vez que nos hemos conectado a SQL Developer, al usuario HR, tal y como hemos visto en capítulos anteriores, aquí donde pone tablas, podemos comprobar que tenemos las tablas con las que vamos a trabajar. En este caso vamos a utilizar la tabla Employees, empleados. De acuerdo que al pincharla, como ya sabéis, nos van a salir una serie de pestañas en las que vamos a poder ver los tipos y los nombres de las columnas que vamos a utilizar. Luego tenemos aquí Data, que nos permite ver la información de estas filas y el resto de información que iremos viendo en gran parte a lo largo del curso. Bueno, también recordemos que aquí tengo lo que se llamaría un worksheet, una hoja de trabajo, que puedo crear todas las que quiera con este señor o el hombrecito verde, pulsándolo. Lo que va a hacer SQL Developer es preguntarme con qué tipo de usuario, con qué usuario quiero trabajar, y cuando le dé al OK, pues me va a abrir una nueva pestaña. De manera que yo podemos ver que me puedo cambiar de pestaña para trabajar. Bueno, la voy a mover un poquito aquí a la izquierda para que queden juntas. Bien, como ya hemos visto anteriormente, el comando select, que es el comando más básico, está formado por select y luego los datos que quiero sacar. En este caso vamos a utilizar un asterisco, ¿vale? From la tabla. Bueno, recordemos, todos los comandos SQL deberían de terminar en punto y coma. Porque, aunque cuando estoy con el SQL Developer pueda ahorrarme en algunos casos este paso, es muy conveniente hacerlo para que luego, pues cuando tengáis que usarlo en la vida real, pues no os dé problemas, ¿vale? Bueno, recordemos que aquí tenemos dos botones. El primer botón ejecuta el comando donde me encuentro y el segundo botón ejecutaría todos los comandos que pudiera haber en la hoja de trabajo. ¿Vale? Entonces, si yo ahora hago esto, para ejecutar el comando donde estoy situado en este momento, lo que hace es que me saca una lista, si os dais cuenta, de las columnas que tengo. Entonces, si yo me voy aquí a Employees, vemos que tengo estas columnas del ID del empleado, su nombre, su apellido, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo pongo select asterisco, el asterisco significa que saque todas las columnas que hay en esa tabla, ¿vale? Para que os veáis un poco la diferencia que hace SQL Developer, cuando pongo esto, me lo saca así, digamos en bonito, en filas y en columnas bien situadas, mientras que si doy al script, si os dais cuenta, lo lanza ya de una manera un poco más típica de una base de datos relacional, que es sacándome pues un listado, un report, ¿vale? Vosotros podéis utilizar el que queráis, porque para el curso en realidad es indiferente, porque lo que queremos ver es cómo funciona SQL, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto el asterisco, lo siguiente es ver cómo podemos utilizar columnas. Entonces, en este caso, lo importante es decir, por ejemplo, si yo quiero saber solo first name, voy a poder select columnas que quiero ver. Las columnas se separan por coma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedo poner last name, coma, salary. ¿Lo veis? Entonces, lo que hago, como siempre, first name, last name, salary from employees. Es decir, sácame estas tres columnas de esta tabla. Voy a darle a ejecutar y vemos que ahora ya solo me saca esta información. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que ver, por lo tanto, es las columnas que quiero extraer. ¿Vale? Vemos que lo que es la select es muy sencilla de utilizar en sus primeras opciones. Otra opción interesante que podemos utilizar con la select es la creación de los denominados alias. ¿Qué es un alias? Un alias es un nombre alternativo para, digamos, la columna. Por ejemplo, supongamos que yo no quiero poner salary, que quiero poner salario. Entonces aquí yo podría poner as salario. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como poner detrás de la columna la cláusula as y ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso vemos que la cabecera de la columna, en vez de aparecerme el nombre original de la columna, me aparece el nombre nuevo que le he puesto. De hecho, en Oracle, aunque este es el estándar, en Oracle también podría ponerlo así, sin nada. ¿Vale? Vemos que ponemos salary, espacio en blanco, salario. Aunque yo recomiendo utilizar la cláusula as porque es un poco más estándar y nos vale para otras bases de datos. En el caso de que queramos poner que no aparezca, por ejemplo, en mayúsculas, lo que puedo hacer es encerrarlo entre dobles comillas. Siempre dobles comillas, no comillas simples. Veremos luego que la comilla simple lo utilizamos
para poner cadenas de caracteres. Entonces, si yo quiero poner esta columna, este alias, en vez de poner salario en mayúscula, poner así, por ejemplo, salario empleado, ¿vale? Lo tengo que encerrar entre comillas dobles. Y ahora lo ejecuto, puedo comprobar que la columna aparece correctamente. Entonces, si yo quiero utilizar un alias y quiero poner mayúsculas, minúsculas o cambiar, digamos, el formato, o tengo espacio en blanco, para que él no se confunda, a lo mejor es encerrarlo entre dobles comillas, ¿vale? Entonces, como vemos, es enormemente sencillo las primeras acciones con select para seleccionar determinadas columnas y para crear alias. Bueno, os espero en próximos vídeos.